Jan Topic, el precandidato presidencial para estas elecciones anticipadas, que estos comicios generales adelantados que se van a dar en Ecuador, y emerge una nueva figura en el panorama electoral que ha llamado la atención de los ecuatorianos. Se trata de Jan Topic Feraut, un empresario guayaquileño con un currículum diferente, no es político. Entre sus estudios incluyen posgrados en Harvard de manejo estratégico empresarial, seguridad internacional, manejo empresarial. Además tiene pregrado de economía y matemáticas en la Universidad de Pensilvania, masterado en finanzas cuantitativa en el London School. Además que en su perfil está que es un soldado profesional que integró la Legión extranjera francesa y es francotirador y paracaidista. Cuenta con experiencia en múltiples guerras alrededor del mundo, combatió en África, Siria y Ucrania. Así que hablaremos con Jan Topic sobre sus planes, si llega a la presidencia y sus principales ofrecimientos de su campaña. Bienvenido, Jan Topic. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación y buenos días con todos los que nos escuchan. Bueno, para entrar en materia, hace 2 semanas, y me corrige si me equivoco, cuando se viralizó el video. Una semana, un día. Una semana. Se viralizó un video y sale un personaje del que muchos tal vez habíamos escuchado por ahí, por el tema de Telconet, vagamente, pero para la gran mayoría no tenían idea quién es. ¿Quién es Jan Topic y que ahora quiere ser presidente? Entonces, mi pregunta para quienes nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales: ¿quién es Jan Topic y por qué ese deseo de ser presidente? Una pregunta que me han hecho en varias entrevistas, si lo puedo resumir en una palabra, es indignación. A costo de sonar repetitivo. Cuando se dio lo de la secretaría, que después no se dio, cuando está afuera, uno tiene una idea de cómo debe manejarse tal vez un país. Él mencionaba hoy día en otra entrevista de que la relación entre la empresa de seguridad, de guardias de seguridad que tenemos, a Policía Nacional, es 1 a 25. Por cada guardia que tenemos, hay 25 policías. Y yo en mi ignorancia pensé que la seguridad del país tenía que ser por lo menos 25 veces mejor a lo que manejamos en la empresa. Y cuando entré me di cuenta que tenemos en esa empresa de seguridad, que sí, es grande a nivel, digamos, país, pero comparado al enorme monstruo que es la Policía Nacional, es muy pequeña. Tenemos mucha mejor tecnología que la Policía Nacional. Entonces, la indignación a la falta de un plan en seguridad, la indignación a la falta de objetivos numéricos, concretos, la indignación a la inoperancia, la indignación a ver y hay excelentes elementos de la policía, no quiero que se malinterprete, pero la indignación a ver cómo tienes toda esta capa de policías, muchos muy patriotas. Estamos terminando mayo y no vemos la diferencia. ¿Por qué sería diferente con Jan Topic? Sí, a ver, yo veo dos razones tal vez principales. Y todo lo que voy a decir es con el mayor respeto que tengo al general Paco Moncayo. El general Bravo no lo conozco, pero creo que todos los ecuatorianos le debemos un enorme respeto por lo de CNEP y todo esto. Habiendo dicho eso, ¿por qué no vemos resultados y qué sería diferente? Tema 1. El ejército, la Policía Nacional, solo te prepara para ciertas cosas en la vida. Y esto es un enemigo nuevo. Esto no es el enemigo de Perú, de 1994. Esto es completamente diferente. Entonces, yo no veo que el ejército o la Policía Nacional te prepare. Justo esto hablaba hace un segundo. Con las herramientas tecnológicas que necesitas para afrontar este nuevo adversario, que es un adversario muy bien equipado, muy bien financiado y con una agilidad de toma de decisiones que no tenemos. En un mundo donde el gobierno nacional se demora más de un año en comprar chalecos antibalas. Son organizaciones. Son organizaciones ágiles, eficaces. Es como literalmente una empresa privada, que la toma de decisiones la haces al momento y que tienes los recursos para tomar decisiones rápidamente. Entonces no veo que el ejército te prepare en ese sentido.
y te equipe con la tecnología necesaria, por lo menos el entendimiento de las tecnologías necesarias para poder combatirlo de frente. Y dos, si no tienes tal vez el poder de decisión del Ejecutivo, que es el que respalda a su tropa, si no tienes un presidente de campo, de territorio, que vaya a pelear hombro a hombro con su contingente frente a esta delincuencia, el Estado carece del liderazgo necesario. Y es un liderazgo muy necesario. Y por dos razones. Una, para motivar a la tropa, que es crítico, y dos, para minimizar la corrupción. Una de las cosas que me mencionaron cuando pasó esto en la Secretaría, y textualmente me dijeron, Jan, tenemos un problema. Pasamos haciendo requisas en las cárceles. Me dicen que ya no hay armamento en las cárceles, en la regional, en la litoral sobre todo, o en la Roca, con lo que pasó hace par de meses. Me dicen, ya no hay armas. Y 2 o 3 días después tenemos un tiroteo. Entonces, frente a esa corrupción endémica, que tal vez hacen requisas pero no las hacen bien, y te pasa información falsa, necesitas un liderazgo de campo, de territorio. Porque es muy difícil hacer las cosas mal, de forma chueca, cuando tienes a tu presidente al lado tuyo. Yo creo que esas cosas faltan. Entonces, sí viene un tema han pasado 3 gobiernos por ahí. Entonces, es un tema de mantener el estándar. Y nadie lo recuperó de lo que empezó bien, pero que se corrompió. Entonces, es importante que el estándar se mantenga, y eso ve un problema en la democracia ecuatoriana, que cuando entra un nuevo gobierno, hay un chiste. Nosotros en el ejército decíamos, claro, cada 2 años viene un teniente nuevo, ¿no?, a liderar la sección. ¿Cómo llamas a alguien que cada 2 años viene a cambiar el mundo? Un idiota. Porque cada 2 años viene con ideas nuevas a querer cambiar el mundo. Entonces, ese problema de falta de consistencia entre los diferentes gobiernos es lo que hace que estos proyectos, que a veces funcionan muy bien, se pierdan en el tiempo. Pero ¿qué veo en las cárceles? Igual que en las fronteras. Hay un problema de diseño. Si tú haces que las personas que toman la decisión, en este caso los guías penitenciarios, estén en campo, repito, si las personas que están en campo son los que toman la decisión, son altamente susceptibles a ser corrompidos. Entonces, si el guía penitenciario, el SNAI, es responsable de él decir si entra el celular o no, este tema no va a funcionar. Porque incluso si le pagas $2,000, $3,000, como usted mencionó, un celular $1,000, con 3 de eso ya pagaste tu sueldo. Entonces, el diseño tiene que ser de forma a que el esquema de toma de decisiones no se haga en campo. Si logras hacer eso y mandas al esquema de toma de decisiones a lugares que sea Zamora Chinchipe, a Loja, a Santa Elena, lugares donde nadie sabe quién es el que toma decisiones, un sistema completamente auditable, pero que sea invisible para los papeles que están en sitio, lo vuelves mucho más hermético a extorsiones, mucho más hermético a ser corrompido. Reubicación de las cárceles. Reubicación de las cárceles estaría dentro de este plan también para aislar un poco la corrupción, tal vez en lugares más recónditos. No me hice entender, falla mía, no me expliqué bien. No puedes reubicar las cárceles. Nuestra propuesta sí involucra construir 2 cárceles nuevas, ¿no? Una en Guayas, una en Pichincha, pero por otras razones. No puedes mover la cárcel, es carísimo, no te sale mucho más barato solo readecuarla. No, lo que yo menciono es, no es entrado tal vez por temas periodísticos a la litoral. Sí, por eso es que sé la división, cómo estaba tienes estructurada. Los escáneres, pero ¿quién opera los escáneres? Una persona que está en sitio. Exacto, en ese entonces era la Policía Nacional. El SNAI, ¿no? El SNAI. No, el Ministerio 2015, de Justicia. Bueno, ahí no sé. El Ministerio de Justicia, lo que pasa que en el gobierno de Lenín Moreno eliminaron el Ministerio de Justicia y sale la Secretaría, el SNAI. Pero no, me refiero a otra cosa. Me refiero a que la persona el operador de ese radar escáner y la no puede estar ahí. Ya. Esas toma de decisiones tiene que hacerse de forma remota. O sea, la cárcel se mantiene donde está, el escáner se mantiene donde está, pero el análisis, por ejemplo, de la imagen, de lo que sale después del escáner, esa toma de decisiones no se hace ahí. Y tienes elementos, o sea, simples, ¿no? Tienes los torniquetes de Metrovía. Entonces, es el decidir si una persona entra o sale. Ese clic no se hace en campo. Ese clic se hace de forma remota y nadie sabe quién lo hace. ¿Quién lo está ordenando? Correcto. Ya, listo. Ahora, esta recuperación sabemos, y no porque nosotros lo intuimos, sino que porque las mismas autoridades lo han dicho, que muchas de las órdenes salen de la cárcel. De lo que se ve, de lo que se ve en las calles. No, es que por el enfrentamiento de la banda tal con la banda tal, entonces eso, pero liderado desde los capos que están en la cárcel. Sí, no. Entonces, las extorsiones del día a día. Exacto. Sí. Entonces, es entrar, desarmar, identificar, separarlos, pero eso conllevaría a una matanza. ¿O de qué forma usted lo haría de acuerdo a su experiencia para que el impacto sea lo menos agresivo, por así decir? A ver, aquí viene un tema, y creo que tocó en un nervio ahorita.
Las elecciones actuales yo las veo coyunturales por varios aspectos. Y yo sí veo una marcada diferencia en cómo se debe tomar la decisión. Ya tenemos que salir de ese nicho de correísta, anticorreísta, izquierda, derecha. Yo veo que estas decisiones tienen que tomarse en base a 3 posibles caminos que tiene que tomar el Ecuador. Y los ecuatorianos tienen que hacer autocrítica, hacer una evaluación muy extensa y ver efectivamente qué camino quieren que este país tome. Camino 1, gobierno actual, el gobierno de Lenín Moreno. O no hacemos nada, o lo hacemos tan incompetentemente que es igual a hacer nada. Lo entendería dentro de ciertos escenarios, es lo que usted acaba de mencionar. Si tuviésemos un Ecuador que tuviese un cierto índice delincuencial, que no esté subiendo, uno podría decir, sabes que no quiero que las calles se calienten, ¿ya? Entonces vamos a ir suave, por miedo a que se calienten aún más. El problema que tenemos ahorita con los índices delincuenciales es que no están estables, están acelerándose, no es que están subiendo, la tasa de crecimiento está subiendo. Entonces, escenario 1, camino 1 no me parece para nada. Porque ese argumento de que tengo miedo de actuar porque las calles se calientan, las calles ya están calientes y cada vez se calientan más. Pero camino 1. Camino 2, la política de 2 gobiernos atrás. Transemos. Está bien, muchas personas pueden estar a favor de eso. Y lo entendería, y puedo entender algunas personas que estén a favor de eso en el sentido de que digan, puedo ganar batallas a corto plazo, puedo, digamos, esas calles que están calientes, bajarle la temperatura a corto plazo. Pero el miedo que tengo ahí, que es lo que estamos viviendo, es que mientras tú transas, este enemigo se va a ir fortaleciendo. Y cuando quieras volver a atacarlo, volver a combatir, va a ser demasiado fuerte. Y me ensucio. Al transar con mafiosos me ensucio. Aparte, que no es ético, lo conversábamos ahorita con Juan Javier. Yo no veo por qué no debería haber comunicación con esta gente. Y no entiendo por qué el gobierno nacional tiene comunicación con esta gente. O sea, yo no hablo contigo, tú eres un delincuente. No hay comunicación. Y camino 3, que es lo que nosotros proponemos en nuestra propuesta de gobierno, es: las calles están calientes, se están calentando aún más. Entonces tenemos que atacar rápidamente antes que eso se ponga peor. Este ataque consiste en entrar a la cárcel, entrar, como le decía, de qué forma, porque hay que desarmar, hay que identificar y hay que separarlos, porque cada uno se agrupó con su pandilla o con sus aliados y se toman pabellones. Claro, lo mencionamos ahora, que están todos los tiguerones yendo a Esmeraldas. O sea, exacto. ¿Cómo esperas tomar control de la cárcel si los estás focalizando a todos? Claro, porque viene la extorsión. Te mando a matar, sí, pero a mí no me separes de mi gente. Correcto, viene por capas, ¿no? Bueno, el Plan General de Seguridad tiene 4 ejes: fronteras, cárceles, control de las fuerzas del orden e integración de la inteligencia. Hablemos del segundo, que es cárceles. Solo para que tengan una idea, el tema aquí es una correcta administración de recursos también, porque se viene fuerte el pago de la deuda los próximos 2 años, entonces uno tiene que saber cómo mejor invertir los pocos recursos que hay. Así es. Inhibir señales. Esto es un tema relativamente simple. Inhibir señales en la litoral, en la regional y en la roca, digamos en el espectro de frecuencia, digamos de 100 MHz a 8 GHz. Tiene que dejarle un espectro para que el SNAI se pueda comunicar, porque si no, ¿cómo se comunican? Y no solo eso, sino que cuando intentaron hacerlo, las urbanizaciones que están... No, son antenas direccionales. Ya, porque eso fue lo que los operadores no pudieron hacer, porque dejaban sin señal a las casas que están muy pegadas. Exacto, yo no estoy yendo por la parte de operadores de celulares, porque eso sí, una radio base que te atiende toda esa área va a dejar sin señal a todo el mundo. Así es. Yo no iría por ahí. Son antenas direccionales que básicamente lo que hace es saturar la frecuencia, ese espectro de la banda, lo saturas de forma que nada pueda transmitirse en ese espectro de la banda. Entonces por eso digo, le dejas la frecuencia, qué sé yo, de 100 MHz a 8 GHz, lo saturas completamente, nada pasa por ahí. Le dejas cierto espectro en la banda abajo para que, si yo, el SNAI se comunique por walkie-talkies, pero eso es corto a distancia, que sea 50, 60 metros. Pero el resto lo saturas completamente. ¿Cuánto nos cuesta eso? $110,000. Eso es todo. Tirando cable tal vez suba a 130,000. Y sería una de las principales soluciones, porque ya no habría comunicación con las calles. Correcto, correcto. Entonces son temas que son altamente accionables, generan bastante impacto, no cuestan nada. O sea, frente a un presupuesto de la policía que son 1.300 millones, esto cuesta 100,000. Ahora, en este tema de control de escáneres y de filtros de seguridad dentro de las cárceles que estaban siendo, no sé actualmente si sigue ese mecanismo, eran dirigidos por policías y muchos de ellos terminaron presos. Willy, ¿no? Willy era, ¿de dónde era Willy? Es de los Tiguerones, creo. O los Lobos, no sé, estoy confundido, pero era guía penitenciario. Ya, pero antes de eso, cuando le mencionaba este traslado de personas privadas de libertad, era la policía, y muchos de ellos terminaron detenidos porque se dejaban corromper. O sea, si bien es cierto,
No todos los policías son corruptos, ni todas las instituciones de seguridad lo son, pero sí hay una que otra manzana podrida que infesta al resto. ¿Cómo hacer esa limpia que necesita la policía, que necesita las Fuerzas Armadas, y tratar de regresarles esa doctrina o ese deber ser que tienen, de brindarle seguridad a la ciudadanía en caso de la policía y a las Fuerzas Armadas, brindarle seguridad al país? Claro, aquí hay dos etapas, ¿no? Perdón. Etapa 1, y es una etapa lógica. Primero tienes que determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Antes de hablar de la limpia, tienes que saber, y eso no tenemos ahorita. Con la Policía Nacional usted pregunta los KPI, los índices de medición, son muy artificiales, generan, realmente no son un fiel reflejo de la realidad. Además de que hay ese espíritu de cuerpo que se tapan entre ellos, ya lo vimos en el caso Bernal. Exacto, y que incluso puede ser endémico. Una de las cosas que más me preocupa del caso Bernal fue conversando con varios policías que pasaron por la academia hace 30 años. El tema del machismo se vanaglorian hasta cierto punto, y esto era de 30 años atrás, y eso hay que cambiar radicalmente, porque si es la institución donde te forman ya hay esos comentarios, tiene que cambiar. Estamos en 2023, eso tiene que cambiar. Pero paso 1 es, lógicamente, es establecer quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que puede ser un proceso que tome bastante tiempo. Uno de los problemas que me gustan de esta candidatura es que solo son 16 meses. Entonces te genera un sentimiento de urgencia que tal vez no vive un presidente que va a estar 4 años. Entonces, tienes que hacer y hacer ya. Entonces, antes de poder definir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, que eso te puede tomar bastante tiempo, hay medidas de control que son altamente accionables, tal cual como el tema de inhibición de señales. Ponerle GPS a todas las patrullas. ¿Eso nos cuesta cuánto? Son 7.000 vehículos, nos cuesta menos de $1 millón al año. Con el chip de Claro, de Movistar para transmitir señal. Si tú puedes generar la referencia de todas las patrullas, todas las motos, todos los patrullas, todos los camiones, sabes cómo se mueven. Y si están haciendo cosas indebidas, primero sabes si están haciendo cosas indebidas porque tienen la ruta de patrullaje, y eso te da una esfera de control tan importante a un costo tan ínfimo. Eso agregaría enormemente valor. No es que quiera ser pesimista, pero tocamos este tema antes de empezar la entrevista. Yo le decía, pero si ni con los grilletes electrónicos pueden hacerle el rastreo debido. Pero este es mi afán de escuchar a usted sus propuestas y su reacción a este tipo de problemas, porque claro, le ponemos GPS a las patrullas, pero ni siquiera se puede rastrear a los grilletes, que se los sacan, que los dejan botados, a la final se van a farrear y después regresan y nadie se dio cuenta, y supuestamente tienen una alarma y que alerta que si se salió del perímetro establecido. Correcto. A ver, aquí viene un tema no tanto de tecnología. Bueno, en los grilletes sí tengo mis dudas sobre la tecnología usada, ¿no? Pero el tema de los GPS para los vehículos no es un problema tecnológico. Es más, la tecnología es simple y el costo es muy poco, es ínfimo. Y ahí viene lo que conversamos también al principio de la entrevista. Yo creo que armar el plan es el 5% de la batalla. El 95% es la voluntad de la ejecución. No puede existir un mundo, y eso ni tiene que nacer del liderazgo de la presidencia, donde la policía, porque le incomoda, no usa GPS. Ahí viene un tema de implementación a rajatabla. Bueno, ya creo que tenemos un poco claro el tema de seguridad, pero no solo la seguridad, aunque es el punto emergente y preocupante de la ciudadanía. Hay otras aristas dentro de este año y medio que la verdad es bastante corto y de valientes quienes quieran realmente hacer algo en un año y medio. Pero hay otras cosas, otras aristas, otras propuestas, otras acciones y prioridades que también tienen. El tema de educación, el tema de salud, que no hay medicinas. Bueno, el vicepresidente Borrero dice que en 6 meses se arreglaría eso. Hay que ver, porque también viven prolongando este periodo de abastecimiento de las medicinas en los hospitales. Educación, ya le dije, y esta deuda social que tenemos, la falta de una verdadera y significativa reactivación económica, porque eso es otra cosa también. No se tiene trabajo, los jóvenes no encuentran cupo tal vez en las universidades, aunque ahora es más accesible, no encuentran trabajo, y qué mejor, me voy a reclutar con las bandas, porque ahí gano. Entonces, este problema de inseguridad es también el resultado de una problemática social. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer durante un año y medio? Que tal vez no va usted a hacer la lámpara, ¿no? Pero puede dejar ya encaminado para el siguiente gobierno, o a la final
le gusta y se reelige, ¿no? Hablando hipotéticamente que llegue a Carondelet. Entonces, ¿de qué forma usted podría dejar encaminados todos estos ejes que le acabo de mencionar? Es súper importante aquí definir claramente causa-efecto, ¿no? Es la historia del huevo y la gallina. Si vamos muy subyacentemente, si vamos muy de fondo, estoy de acuerdo con usted, tenemos una carencia de empleo, tenemos carencia enorme en el sistema educativo, que da paso a que estos grupos delictivos, y esto pasó en pandemia, primordialmente esto pasó en pandemia. Así es. Cuando todo estaba deprimido, estos grupos delictivos era caldo de cultivo, ¿no? Y que muchísimos niños no pudieron acceder a la educación porque no tenían su computadora, no tenían internet, etcétera. Pero aquí vamos, yo diría, dándole el argumento, y estoy de acuerdo con ese argumento, que esta es la parte subyacente, ¿dónde mejor focalizar los esfuerzos los siguientes 16 meses? Le pongo un ejemplo aquí de, bueno, estamos en San Borondón, pero un ejemplo de Guayaquil. Hay una empresa en Vía Daule, la conozco, paga $1,5 millones anualmente en vacunas, hoy en día. Ahora, pensemos, no es solo el monto que tienen que pagar, que es fuerte, es ese monto que no están invirtiendo en nómina, en generar plazas de empleo, que no están invirtiendo en infraestructura, que generaría plazas de empleo. Entonces yo sí veo que suena romántico, pero es muy real, este impuesto a la vida. La presión inflacionaria es tenaz. Pensemos en una tienda que te factura $2.500 a $4.000 mensuales, que está comenzando a pagar vacunas de $250 semanales. Toda tu estructura de costos sube 25%. Entonces todo ese PDP se lo recargas al consumidor final. Tiene un impuesto tenaz. Entonces todo esto merma la habilidad de las empresas de generar empleo, como el caso que mencioné del 1.5 millones de vacunas anuales. Entonces, ¿dónde es la parte más accionable que veo yo? En la parte de seguridad. Yo sí soy un fiel creyente de que el gobierno no es responsable de generar empleo. El gobierno es responsable de generar las condiciones para que la empresa privada genere empleo. Una de esas condiciones primordiales es darle seguridad a la empresa privada para que genere ese empleo. Si no hay eso, ¿cómo van a generar empleo? Habiendo dicho, sí tenemos 2 proyectos de salud y de educación, pero creo que pivotalmente lo más importante es tener esta capa de seguridad, y el mejor legado que puede dejar quien sea que vaya presidente estos 16 meses para el siguiente gobernante es dejar una capa sólida sobre el cual el siguiente gobernante puede edificar en salud, edificar en educación, edificar en empleo, incluso en las condiciones propicias para generar más empleo para la empresa privada. Hasta el momento usted ya tiene decidido por qué lista va a ir, porque ya vemos que algunos grupos políticos le han enviado su apoyo y a su candidatura, ¿no? Sí. Bueno, el Partido Social Cristiano fue el primero. Pedro José Freire va de vicepresidente, una persona que yo estimo bastante, y es una persona que conoce bastante el sector petrolero. Se ve en la consulta de Yasuní, que es un tema muy importante, sobre lo cual los ecuatorianos tendrán que decidir, y estamos armando plan A y plan B dependiendo cuál es el resultado de esa consulta. Se está formado todo el equipo, pero sí, a nivel de partidos políticos, como mencioné al principio, no veo esto un tema de izquierda, derecha, centro, no veo un tema de correístas, anticorreístas. Yo veo un tema aquí de 16 meses, atacar la parte de inseguridad lo mejor posible, atacar al niño, responder a lo que se viene el niño y reestructurar la deuda. Yo veo las 3 amenazas son esas: delincuencia, el niño, reestructuración de deuda. Jan, y, ¿cuál? Solo para cerrar, y cualquier partido político que venga y se quiera sumar a ese plan, bienvenido. ¿Cuál será su estrategia política para evitar los conflictos con la Asamblea Nacional en caso de no tener mayoría que respalde su plan de gobierno? Vimos lo que pasó actualmente con esta Asamblea. Sí, bueno, en caso de, yo creo que no, ya está asegurado que no vamos a tener mayoría. Eso creo que es por defecto. Sí. Yo sigo una Asamblea tal vez un poco más atomizada, un poco más fragmentada. Pero un tema importante, tenemos 5, creo que ya son 6 proyectos de ley, que creo que si se logran dar serían un beneficio enorme al Ecuador en general y al nivel de seguridad. Pero nuestro plan de seguridad no depende de eso. Una de las críticas que tengo al gobierno actual es que es muy proclive a echarle la culpa al resto, sin enfocarse en lo que sí puede hacer. O sea, repito, el tema de echarle la culpa a los jueces y fiscales, bien, pero no tienes control de tus cárceles. Y la razón de ser de los jueces fiscales es determinar quién va preso y quién no. Entonces, si no tienes control de tus cárceles, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el enfoque, repito, si se dan estos 5 o 6 proyectos de ley, excelente, pero el plan de seguridad macro no depende de eso. O sea, todavía no hay, retomando lo que le decía, todavía no hay una lista o un movimiento por el cual... Lo más probable es que va a ser una alianza de grupos, o sí, de por lo menos 2 grupos. ¿Alianzas de quiénes? Creo que en las próximas horas o en los próximos días se va a develar eso. ¿Por qué le digo? O sea, en este momento la imagen deteriorada
de los partidos políticos después de haber visto el actuar en la Asamblea es bastante, ¿qué podríamos decir?, contraproducente que nos relacionen con ellos. En este caso, Partido Social Cristiano y UNES, que fueron incluso los interpelantes para este juicio político del... Bueno, con UNES creo que nadie me relaciona. Por si acaso le digo, porque como usted decía, no es de izquierda, no es de derecha, no es de correístas, no es de Partido Social Cristiano, pero a pesar de que el líder de los social cristianos, Jaime Nebot, mandó un comunicado diciendo que ellos nunca tuvieron alianza con UNES, yo creo que en la Asamblea se veía otra cosa, ¿no? Un poquito, se veía otra cosa. Dos interpelantes ahí, de lado a lado, con el presidente en el centro para quién noqueaba primero. Pero los dos tenían el mismo fin, sacarlo, pero el presidente se adelantó. Entonces tal vez no es contraproducente verlo relacionado con estos, sobre todo estos dos partidos que fueron protagonistas y no en el mejor sentido durante la Asamblea. Sí. Cuando sacamos el video hace una semana, un día, yo fui muy enfático, yo no soy político. Yo marco una diferencia tenaz y tal vez en eso tengo el mismo sentimiento que la mayoría de los ecuatorianos sobre la política. No me interesa la política porque lo veo sucio, lo veo esa politiquería de siempre. No saben cuánto me frustra, regresando a la primera pregunta que me hicieron de la parte de indignación, al bla bla, a que no le pongan números a los proyectos. O sea, me frustra, sobre todo. Pero tiene que ser político una vez en caso de que sea presidente. Me gusta más la idea de servidor público, ¿no? Y si se negocia sobre temas sobre los cuales puedes negociar. Pero yo no estoy muy de acuerdo cómo se negoció el tema ahorita ahora último, este juicio político. De eso el lado del gobierno. Yo sí soy a favor de cómo negocian, no sé, los gringos. O sea, está bien, ¿quieres mi voto? Ok, a cambio te hago un puente en Zamora Chinchipe. O sea, eso lo veo una forma de negociar justa, que está a favor del electorado. Porque después vienen las cuotas políticas y los favores que hay que... Claro, que una ventaja de esta campaña lo estamos haciendo con fondos propios, ¿no? Exacto. Entonces, que creo que es crítico para todo candidato, porque 16 meses no puedes entrar debiéndole cosas a nadie. Le digo porque hemos estado acostumbrados a eso. Cuando hay una alianza o cuando hay un respaldo, después, bueno, yo te respaldé. Ahora, ¿qué me toca a mí? No, ya lo que admiro, y soy muy franco aquí, en la reunión que tuvimos con el alcalde Jaime Nebot, él fue muy, muy franco. ¿Ya? Nosotros no te vamos a pedir absolutamente nada. No dejes que nadie te pida absolutamente nada. Si tienes que jalarte ministros correístas, pero que sean competentes y sean incorruptibles, dale. Tienes que jalarte ministros de derecha. Tienes 16 meses. No hay tiempo para politiquería. Una de mis quejas también con el gobierno actual, repito, no soy todos, quiero ser enfático porque hay bastantes ministros que incluso son amigos y los encuentro muy competentes. Pero hay ciertos líderes de ciertas carteras de Estado que nunca habían trabajado en esa industria antes, pero nunca. Entonces eso no puede volver a pasar. Tienes 16 meses donde tienes que tener el equipo, sea donde sea que venga, izquierda, derecha, o sea, técnico, incorruptible. Eso es lo que yo leía en algunos comentarios, que tiene muchos comentarios a favor de usted y dicen, sí, eso es lo que queremos, nada de que haya estado involucrado en el pasado de políticos y corruptos, exacto. Pero hay otros que dicen, cuidado, vamos a repetir la historia de Lasso, empresario que se rodeó de personas que también han estado solo en la parte privada y llegan a la parte pública y, como usted bien dice, no tenían ni idea de cómo gestionar en diferentes carteras de Estado porque no habían trabajado en el sector público. Y fue una de las fallas. Por eso es que han cambiado ministros que da miedo. Sí, pero yo veo que el problema es otro. Esa analogía, no sé, no me cuadra mucho. ¿Por qué? Porque si llevamos esa lógica, uno también podría decir, bueno, hemos tenido presidentes políticos antes que no funcionaron, entonces no quiero ningún político. El presidente, no sé, presidente de empresa privada no funcionó, entonces ninguno. Entonces en 3-4 gobiernos te quedaste sin posibles categorías de... No, entonces no va por ahí. Lo que sí veo que va por ahí es... Y ojo, y la prensa me ha criticado a veces porque pongo estos comentarios de que ciertas cosas que sacan es falsa. Aprovecho para hablar de eso. Tienes que estar abierto a la crítica. Uno de mis problemas con el plan de seguridad actual es que nadie lo conoce. Y está mal. Tú tienes que hablar de tus planes porque no te las sabes todas. El hecho de consensuarlo, el hecho de alimentar tu plan con la opinión de diversos sectores, nutre tu plan, lo hace mucho más fuerte. Entonces, si tienes un líder que está cerrado, y es la crítica que se hace al presidente actual, que está cerrado, que vive en su burbuja, que no quiere escuchar nada malo de nadie, eso te mata. No ser empresario, no el tema de ser político, es el tema de cerrarte, ponerte estos, ¿cómo se dicen? Blinders de los caballos, ¿cómo se dicen? Bueno, no sé, que te ciega y no escuchar las opiniones del otro. Uno no se las sabe todas y tienes que estar abierto a
reconocer talento, repito el tema de Pedro José Freile y su expertise en el área petrolera, reconocer talento y saberlos escuchar y saber cuándo te estás equivocando y corregir. Yo creo que ese es el problema fundamental en el gobierno actual. Ahora, Bukele, amado por muchos, odiados por otros, pero por pocos, ¿no? Creo que la tasa de aprobación creo que es 93%. Justo el otro día escuchaba el análisis de estos analistas políticos, pero era internacional, que si pudiéramos escoger un presidente que vaya de México hacia abajo, o sea, América Central y Sudamérica, podría fácilmente ser Bukele el presidente, debido a la aceptación y admiración de su plan de ejecución y de haber limpiado las calles. Que claro, una cosa es la inseguridad que se vivía en El Salvador, otra cosa es muy diferente a la del Ecuador. Allá estábamos hablando de pandillas, acá estamos hablando de organizaciones narcodelictivas. Sí, nunca entendí bien esa diferencia. O sea, tenías fuerte narcotráfico en El Salvador. Pero más era liderado por estas pandillas, eran las pandillas. De hecho, él siempre ha dicho, he sacado a los pandilleros y los aisló. También así mismo, como le decía, pero es muy similar. Los grupos. Yo creo que les damos mucho crédito a estos lobos, tiguerones. Le estamos dando demasiado crédito. Mucho protagonismo. Y mucho protagonismo. Es más, creo que está mal haber dicho los nombres. Yo sí los considero, no sé, son pandilleros de segunda. El problema que tenemos ahorita no es la competencia de ellos, es la incompetencia nuestra. O sea, yo no lo veo un adversario difícil. A ver, ¿qué para hacer ahorita necesitas dos cosas para ser uno de estos pandilleros? Proclividad a la violencia y tal vez tener muy poco que perder. Eso es lo que define un pandillero hoy en día. No es que son, alguien mencionó un día, no me acuerdo quién, no es que estamos frente a este criminal mastermind, un Pablo Escobar. Estos son grupos. Pero regresando al tema de Bukele, yo admiro dos cosas de él. Y yo no diría si es México para abajo, yo diría Canadá hacia abajo. Ya. Sí, porque Biden no está muy querido ahorita, ¿no? Hay dos cosas que admiro de Bukele. Claridad de conceptos. La tiene clara el tipo. Como mencionamos previo en la entrevista, el plan de seguridad de él no es que es el plan de control territorial, no es que es un plan, no sé, Albert Einstein, no es un tema sumamente complejo, pero tenía clara la idea. O sea, ahorita yo veo un Ecuador desbordado en el día a día, desbordando incendios, pero no ataca la causa raíz del problema. Bukele tenía claro, control de todas las cárceles, construyó la SECOT. Y dos, lo más importante de Bukele y la razón por la cual todo el mundo lo admira, no claudicó. Perseverancia, tenacidad, garra, ñeque, voluntad frente a todos. Uno de los problemas que tiene, sea quien sea que vaya a ser presidente por estos 16 meses, el narcoestado, suena chistoso, pero estamos hablando ahorita con Juan Javier Benedetti, todas las urbanizaciones de San Borondón donde por lo menos hay una familia de narcotraficantes viviendo adentro. Así es. Todas. Entonces, comprando sus casas al contado. Comprando las casas al contado. Y no son casas baratas. O sea, no sé cómo el SRI no se da cuenta. Estamos hablando de casas de 700,000 para arriba. Para arriba, Leandro Norero. 2 millones, así Leandro es. Norero, por Dios santo. Sí. Entonces, sí te vas a enfrentar a un narcoestado donde muy probablemente por donde sea que inques, vas a encontrar puse el narcotráfico. No tienes que claudicar. ¿Por qué solo miran allí Bukele? No claudicó. Determinación, fuerza de voluntad, disciplina, constancia. Eso se necesita en liderazgo hoy en día para el Ecuador. Bueno, tengo algunas preguntas de nuestros radioescuchas que nos están escribiendo por redes sociales. Sería bueno saber si va a respetar las sentencias dictadas por la función judicial de los últimos 10 años, si va a respetar la autonomía de la Fiscalía y de los jueces, o también va a meter mano. No, por supuesto que se va a respetar. O sea, lo hablábamos al principio con el tema de la policía. Tú tienes que respetar la institucionalidad del Estado. Y si el mismo Ejecutivo no respeta esa división de labores, por decirlo así, mal haría como ejemplo para el país. O sea, no podemos criticar, no sé, a los narcotraficantes que no respetan a la policía cuando tiene un presidente que no respeta a la función judicial. Entonces, obviamente. Y regresando al tema de que le echan la culpa al resto, hay tanto que hacer en esos 16 meses. Incluso si uno quisiera, no tienes tiempo. Tu enfoque, lo que me encanta de este proyecto de 16 meses es la claridad de enfoque. Son 6 proyectos, no hay un día para perder. Entonces tienes que enfocarte en las cosas que puedes hacer dentro del marco legal, ¿no? Y respetar la institucionalidad es crítica. O sea, es crítico. Es más, yo lo veo hasta obvio. No veo un mundo donde no se haga eso. Otra pregunta es, por su perfil, ¿usted será presidente de campo, estará en calle donde las papas queman, o va a ser un presidente de escritorio? Sí, tiene que ser un mix. Es más, ayer le decía a mi esposa, son 2 horas de escritorio al día, las otras 16 horas en territorio. O sea, sí tiene que ser un presidente de 18 horas al día.
No, sí tiene que ser un presidente 18 horas día, no hay hora que te sobre. Ahorita que menciona a su esposa, eso es también, el apoyo de la familia es primordial. O sea, sabe que casi no lo va a ver durante 1 año y medio, ¿no? Sí, sí. Y más allá que eso, eleva significativamente el perfil de riesgo. Así es. ¿No? Entonces... más aún si va a ser un presidente campo. Sí, no solo eso, pero para toda la familia extendida, ¿no? Entonces se tuvo que armar, es más, se ha armado todo un plan de seguridad para toda la familia extendida, obviamente para la familia inmediata, pero para toda la familia extendida, porque eleva significativamente el perfil de riesgo, y más aún si eres un presidente que no claudica, si eres un presidente que se va contra el narcotráfico donde sea que venga. Los pequeños negocios no aguantan más de las vacunas. ¿Qué va a hacer al respecto? Ya. No, y es verdad lo que mencionaba de las tiendas, o sea, el momento que te levantas tu estructura de costos 20%, 25% ya no es negocio. Y estamos viendo un éxodo masivo de los pymes. Vi un reportaje hace un mes, 30% de los pymes en la zona de Guayas ya están pagando de cierta manera ciertos diferentes rubros, pero ya están pagando vacunas. Y también se ha normalizado. Y se ha normalizado, lo subes, tienes la presión inflacionaria, te lo suben al PVP. Perdón, ¿qué dijo? Y también muchos han cerrado. Porque muchos han cerrado, el éxodo, porque no es. Uh-huh. Y aparte a veces regreso a ese tema de los pandilleritos estos. Cero concepción incluso económica, o sea, este negocio no es sustentable. El momento que comienzas a timbrarle a un negocio que genera $2,000 mensuales, le quieres generar, no sé, vacunas de 600, no dan los números. O sea, a eso iba con la incompetencia de estos grupos delictivos. Repeat business, le dicen en Estados Unidos, no tienen ni esa concepción. ¿Qué hay que hacer? Este es parte del tercer eje. Entonces tenemos fronteras, tenemos cárceles y tenemos control de nuestras fuerzas del orden. ¿Cuáles son los problemas que vemos y lo veo aquí en San Borondón? El despliegue de nuestros operativos, el despliegue de nuestras fuerzas del orden responde a presiones mediáticas, no a presiones técnicas. Entonces lo vemos aquí en San Borondón, cada vez que me voy al Village, a Alhambra, tienes todo el desfile de soldados, todo el desfile de policías. Ya no es aquí. Tienes que dejar tal vez algo aquí, pero no es aquí donde está el problema está en Cristo y Consuelo. ¿Usted sí está de acuerdo entonces que los militares estén en la calle junto a la policía? Depende del caso. A ver, dentro del plan que tenemos los militares se dedican a fronteras, de ahí hay bastante trabajo. Minería ilegal, ¿no? Porque ahí necesitas una potencia de fuego que la policía no tiene. Entonces, fronteras, minería ilegal, y sí, cuando hayan áreas, por ejemplo en Guayaquil tienes 28 áreas donde la policía no va. Lo que hablamos hoy día de Jama, de que entró la policía, los recibieron a balas. Entonces, lugares muy calientes, necesitas la potencia de fuego que solo te pueda brindar los militares. Y aparte los militares tienen esta competencia que es el control de armas en territorio. Entonces yo diría solo esos 3 ejes: fronteras primordialmente, con minería ilegal, el segundo, y en lugares que realmente se necesite, que la policía necesita ese backup, esa potencia de fuego, irían los militares. Tengo una pregunta muy repetitiva sobre el tema de mano dura con Nayib Bukele, si va a implementar algo similar acá en el Ecuador. Sí, ¿era general o puedo hacer una otra pregunta para clarificar? No, se repite. Era general. Si lo va a aplicar aquí, va a aplicar un sistema parecido. Sí, bueno, a ver, repito, hay cosas que estoy a favor, cosas que estoy no tan a favor. El tema de poner 6,000 personas presas en, no sé, una semana a punta de tatuajes. Yo tengo gran parte de mi cuerpo tatuado, entonces sería el primero en ir preso, ¿no? Entonces no, por razones obvias no estaría a favor de eso. Y creo que sí se pierde bastante en, no sé, los procesos, el respeto a los procesos jurídicos se pierde en el momento que metes 6,000 personas presas en una semana. Por ahí no iría, pero donde sí tiene que ir mano dura, en las cosas que vas a controlar. La frontera tiene que controlarse muy bien, y ahí sí entra mano dura. Las cárceles tienen que controlarse muy bien, y ahí sí entra mano dura. Y hay una pregunta repetitiva que me hacen sobre el tema de derechos humanos. Y aquí quiero ser firme y tajante. Que él es el que ha tenido muchísimos problemas con respecto a esto. No sé si muchísimos, ¿ah? O por lo menos los va a tener una vez que deje el poder. Puede ser. Más o menos como lo que le pasó a Pinochet. Yo no compararía. O sea, no sé si compararía, pero bueno. Hablando en temas de derechos humanos, no el accionar que son muy diferentes, pero en derechos humanos que le cayeron encima, ya pobrecito con bastón, pero le cayeron encima las organizaciones de derechos humanos. Eso sí dicen que lo más probable es que él vaya a tener que enfrentar tal vez una corte internacional por este tema. Sí. Pero sí lo veo un tema, hay que manejar un balance, ¿no? ¿Cómo es? Al César lo que es del César. A ver, tema de entender El Salvador. Nayib Bukele sube el 2019 y sí tenía una tasa en declive de homicidios por 100,000 habitantes. O sea, ya venía bajando, eso se le hizo la vida más fácil. Lo que sí hizo Nayib Bukele la bajó a 0. Eso es impresionante. Hay mucha gente que dice que transó, que tal vez maquilla la data, sea como sea. Igual la bajó muy importantemente y lo hizo mejor que creo que cualquier otro país en el mundo. Entonces, eso no hay que dejar de lado. Lo que hizo fue impresionante. Pero el tema de
respeto a derechos humanos. ¿Dónde mejor se respetan los derechos humanos de todos los ecuatorianos? En un Estado de Derecho, donde respetas a la policía, donde respetas a las cortes, donde se respeta a los fiscales, donde se respeta a las cárceles, donde tienes miedo a ir preso. Y donde respetas al ciudadano. Yo siempre he estado en contra de eso, porque cada vez que iban a hacer traslados, salen los familiares y llaman a estas organizaciones de derechos humanos, hacen plantones fuera de las cárceles, que los derechos humanos del PPL, sí. ¿Y dónde están los derechos humanos de los familiares? Correcto. O de las víctimas del que ese PPL asesinó? Correcto. No, completamente de acuerdo. ¿Dónde están? Yo creo que aquí hay un tema... Por eso no hacen nunca plantón. Nunca va a haber... ¿Dónde? ¿En El Salvador o aquí? No, aquí. No quiero mencionar el nombre, pero él siempre está en todos los plantones. Jamás lo he visto... Después me dice el nombre. Sí, después se lo digo. Jamás lo he visto en un plantón acompañando a los familiares de alguien que fue asesinada, de alguna víctima colateral. Jamás. Pero en los plantones, fuera de las cárceles, siempre está. Sí. Yo creo, esta es mi opinión personal, yo creo que hay una jerarquía en los derechos humanos. Antes que hablar del derecho a la educación, el derecho a la salud, tienes que hablar del derecho a la vida. Pues si no, es sentido común, si no tienes vida, si no estás vivo, ni hablar del tema de educación. Entonces las personas que respetan ese derecho básico, los gatilleros, los sicarios, ese derecho básico a la vida, tienen que recibir todo el peso de la ley. O sea, tenemos que parar este tema de tener 17, 18 homicidios día. Eso tiene que parar ya. Porque repito, el derecho básico más fundamental no se está cumpliendo. Bueno, son las 12:19, hemos conversado con Jan Topic ampliamente, creo que hemos cubierto la mayoría el jugo. Sí, la mayoría de preguntas. Excelente entrevista, gracias. Sí. Súper técnica, gracias. Sí, bueno, yo sé que está con su agenda full, porque ya me están escribiendo si faltan más preguntas o no. Tenía algo para finalizar, que era saber su opinión en cuanto a las personas políticas del país, que representan pues a gran parte del electorado, ¿no? Entonces, muy rápidamente, Rápido, Guillermo Lasso. Comenzó muy bien. O sea, yo voté por Guillermo Lasso, creo que mi esposa me obligó a ponerme zapatos rojos. No, sí, hay una foto. Sí me defraudó. Repito, hay que rescatar lo que hizo bien. El tema de las vacunas lo hizo excepcionalmente bien. El manejo de la economía, macroeconomía, no creo que lo hizo mal. A Pablo Rosemena y Simón Cueva, bien. Y no lo ha estado haciendo, o sea, no está mal. Sí, yo creo que hay un pequeño problema en, por ejemplo, ahorita el déficit, ¿no? El objetivo del FMI era 2% y llegó a 1.7%, entonces sí genera la duda para quién trabaja, ¿trabaja para los acreedores internacionales o trabaja para el pueblo? La parte de la construcción social que usted mencionaba hace un segundo. Pero globalmente comenzó súper bien. El problema vino después. Rafael Correa. El poder corrompe, ¿no? Yo soy un firme creyente que si Rafael Correa hubiera abandonado el poder, no hubiera buscado la elección 2012, otro hubiera sido en la opinión del país de él. El poder corrompe. Otto Sonnenholzner. Buen chico, hay que no decir malas cosas, pero tal vez falta de temple, pero buen chico. Yacu Pérez. Lo conocí, ayer lo tuve en un Zoom, agradable, o sea, mucha gente después me dijo otras cosas, pero la reunión fue agradable. Sí lo veo peligroso en materia económica, soy muy honesto. ¿Por falta de conocimiento de pronto? Por falta de conocimiento. El agua no lo es todo. Sí, no, y un tema, tenemos, fuera de chiste, tenemos 10 mandamientos de campaña, no queremos que traer en la politiquería de siempre, y uno de esos mandamientos es, no vas a hablar mal de nadie a punta de rumores, ni chismes, ni vainas. Entonces, si tienes que hacer crítica constructiva de alguien, tienes que hacerlo con evidencia. Y eso habla bien de la persona que lo cumple. Porque aparte nos han atacado bastante, pero solo para cerrar el tema de Yacu, y lo digo con la más sana crítica, ayer se mencionó en esta entrevista el tema de la Reserva Internacional y que iba a meter mano, pero no vi que tenga un claro conocimiento de cómo funcionan las reservas internacionales de este país. O sea, ni siquiera cuánto es líquido, cuánto no es líquido, y cuánto le corresponde al tesoro del gobierno y cuánto no. Entonces, ¿y cuáles serían las repercusiones de hacer eso sin tener y la ley de fortalecimiento de la dolarización? Entonces sí me preocupó, eso lo veo peligroso, ¿no? Jaime Nebot. A ver, yo crecí en Guayaquil de los 80, lo he mencionado en otras entrevistas. Febres Cordero y Nebot los tengo como referentes de administración pública, porque chuta, o sea, bien, o sea, es el mejor municipio manejado del país. Y dejó la vara muy alta. Y él como gobernador, el tema de cómo manejó la seguridad, sí, te lo tengo referente, sí lo tengo como un ídolo mío. Y también como alcalde. Porque el plan de más seguridad, arranca con él. Lamentablemente se lo mandaron abajo porque le dijeron que la competencia no era del municipio, pero el plan más seguridad sí ayudó. Sí. Álvaro Novoa. Alvarito,
Y Alvarito Noboa. Álvaro y Álvaro Junior. Bueno, se acaba Qué de sorpresa ayer, ¿no? confirmar su candidatura, sí. ¿Se confirmó lo de Alvarito? Sí. Sí, el día de ayer en la noche. No sé cómo funciona ese tema intrafamiliar. La mamá votará por el hijo, por el esposo. Asumo por el hijo de ley, o sea, creo que no hay eso. Creo que en Ecuador tú tienes muchas veces la segunda generación que despilfarra el dinero. Ya lo que hay que decir de Álvaro Noboa es no lo despilfarró. O sea, el legado del padre, que es creo que es referente empresarial en el Ecuador, no lo despilfarró, habla bastante bien de él, de eso. Creo que en política necesitas un temple que tal vez no tenga a la edad que tiene. Eso. Bueno, muy bien, hemos abarcado creo que la mayoría de puntos. Muchas gracias, Jan Topic, por habernos concedido esta entrevista. Justamente es para ampliar la información, para que todas las personas conozcan un poco más de usted, de su precandidatura a la presidencia. Así que muchos éxitos. No, muchas gracias y gracias por una entrevista con excelentes preguntas, súper técnica. La verdad que es un gusto.